el tema del día de hoy, al cual he titulado Sacrificio Perfecto. Y fíjense que cuando yo encontré, o más bien cuando Dios tuvo misericordia de mí y encontré a Jesucristo, así como todos ustedes algún día tuvieron la gran bendición y la oportunidad de que nuestro Señor Jesucristo se mostrara en amor y en misericordia por nosotros, en aquel 16 de septiembre del 2004, comencé una relación con nuestro Señor Jesucristo, así como todos ustedes, que ha transformado completamente mi vida y seguro estoy que también sus vidas. Eh, Fue un suceso al que le he llamado de una sola vez. ¿Por qué? Porque para cuando nosotros recibimos a Cristo es una vez, una sola vez y para siempre, ¿verdad? Por lo tanto, es un acontecimiento que se da en ese preciso instante cuando venimos al arrepentimiento, cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y cuando lo declaramos y aceptamos como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas y el Señor en autoridad de nuestra existencia. Pero quiero decirles que las consecuencias y el efecto de ese suceso de una sola vez, mis amados, pues son continuos, esas consecuencias son continuas, esos efectos que trajo, ese efecto que trajo a nuestras vidas, son continuos y abarcan absolutamente todo de nosotros, todas las áreas de nuestra vida y va a ser afectado todo nuestro ser y seguirá siendo afectado hasta que lleguemos al día en que el Señor nos llame o venga nuestro Señor Jesucristo y estemos con Él eternamente y para siempre, ¿verdad? Entonces, como esas consecuencias, efectos son continuos, pues seguro estoy que Dios sigue trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Yo experimenté el amor de Dios por mí y yo me comprometí sinceramente a amarlo para siempre. A partir de ese momento que yo tuve la bendición de ese don salvífico, tuve la intención y hice un compromiso con Dios. Yo dije, Señor, yo te quiero seguir, yo te quiero amar desde ahora y para siempre. Y le doy la gloria a mi Dios porque a lo largo de más de 16 años no he claudicado, no he tenido ni siquiera una idea de no continuar a los pies de Cristo, sino todo lo contrario. Cada día mi amor se hace más fuerte, más sólido. Mi deseo es más por estar en completa comunión con el Señor. Y verdaderamente yo ansío el día en que el Señor tenga a bien, ¿verdad? Llamarme a su presencia. Y sí puedo ya declarar, y yo espero que todos ustedes también lo puedan hacer en ese tenor, de hacer la declaración más sensata que hizo el apóstol Pablo, de decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos la bendición de la esperanza en Cristo. Le doy la gloria a Dios porque justamente, si se recuerdan, hace tiempo estuvimos orando por su hijo, de mi primo hermano José Luis, por Eduardo Gómez Tagle Hernández, que estaba pasando por situaciones de adicciones y tuve la gran oportunidad de estar con ellos varios fines de semana y gracias a Dios ellos recibieron a Cristo en su corazón, hicieron su declaración de fe, empezaban a caminar en el Señor. Mi sobrino ahora está caminando en el Señor en el área de mi pueblo. Mi primo también tuvo a bien empezar a hacer lo propio delante de Dios. Y esa es la fe que nos da la esperanza, que seguramente el Señor en su gran amor y misericordia le dio la oportunidad a mi primo y ahora él está gozándose con el Señor. Y esa es la bendición que tenemos ustedes y yo. Entonces, en el pasaje del Nuevo Testamento que vamos a leer el día de hoy, el escritor del libro de los Hebreos, mis amados, habla del mayor evento de una sola vez, ¿verdad? De todos los tiempos. El evento que cambió el curso de la historia humana, el curso de la historia universal, y que tiene el potencial de cambiar todas nuestras vidas, todas las vidas que se acerquen al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo se ha presentado una sola vez y para siempre.
Eso lo dice Hebreos 9:26, que en un momento vamos a leer. Y en el versículo 28 de Hebreos 9, pues también se nos hace la declaración de que Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez y para siempre. Ese fue el sacrificio perfecto. Y por eso el título de este devocional, mis amados. En el versículo 12 también se nos declara que Jesús entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, con su propia sangre. Ayer lo explicábamos correctamente, y ya en el versículo 10, pero del capítulo 10 de Hebreos, dice que somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Y este suceso de una sola vez, del sacrificio perfecto, mis amados, provino del gran amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. Y tiene enormes consecuencias, como lo comentaba. Entonces, vamos a leer primeramente del Salmo 121, y aquí el Señor nos enseña cómo Él ha ofrecido salvación, protección, nos ha ofrecido que nos guarda en sus manos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a leer el día de hoy. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos bien conscientes en nuestro corazón, en nuestra mente. Y dice la palabra de Dios, este salmo se lo ha titulado como Jehová es tu guardador. Y efectivamente, es un canto gradual, un canto que va de menos a más, ¿verdad? Y al final hace una exaltación. Recuerden que los salmos son cantos propiamente, y de esa manera es como el salmista pues se dirigía a Dios, ¿verdad? A través de una inspiración divina. Recuerden que todo esto escrito es una inspiración del Espíritu Santo hacia los escritores de los salmos, y para nosotros pues ahora viene a ser la palabra viva de Dios que habla a nuestra existencia. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 121, versículo 1 en adelante. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Curiosamente, cómo el Espíritu Santo de Dios conecta siempre las cosas. La oración que hizo nuestro hermano José Sánchez el día de hoy justamente pedía que Dios guardara nuestra entrada y nuestra salida, ¿verdad? Que iluminara nuestro salir y nuestra entrada a nuestros hogares. Se dan cuenta que cuando estamos conectados verdaderamente con el Espíritu Santo de Dios, Él pone las palabras en nuestras bocas y después Él lo confirma. Entonces, tengamos la fe y la confianza de que Dios va a guardar nuestra entrada y nuestra salida, que Dios tiene el control de absolutamente todo, mis amados hermanos. Entonces, hoy quiero preguntarte, ¿cuál es el primer lugar donde acudes cuando tienes problemas o no sabes qué hacer? Acudes a tus amigos, acudes a tu familia, acudes a los médicos profesionales, acudes ¿a dónde? Déjame decirte que no hay nada de malo en buscar ayuda en todas esas direcciones, ¿verdad? Con tus amigos, con tu familia, con los profesionales de algún área, si es en el área de salud, pues con los médicos, ¿verdad? Pero el primer lugar, mis amados hermanos, donde debemos acudir, y nos lo muestra el salmista, es arriba, es al voltear a Dios, es buscar nuestra respuesta en Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña el salmista en este momento, ¿verdad? Obviamente el Espíritu Santo. Fíjense que el arrepentimiento mira atrás, el miedo mira alrededor, la preocupación mira hacia adentro, pero la fe es lo único que mira hacia arriba, hacia lo que está por venir, hacia lo que Dios ha determinado. Se los voy a volver a repetir porque es interesante esta declaración. El arrepentimiento mira hacia atrás, ¿verdad? Nos arrepentimos de lo que hicimos en un tiempo pasado. El miedo es lo que mira justamente el presente, lo que estamos viviendo.
Hoy más que nunca muchísima gente está con un temor increíble respecto a todo lo que está sucediendo y es real, ¿verdad? Pero y también la preocupación, cuando uno está preocupado, pues empezamos uno a mirar hacia adentro, qué estamos haciendo, qué podemos hacer, y es lo que estamos ahí hasta tronándonos los dedos en preocupación, ¿verdad? Miramos hacia adentro de nuestra condición. Pero cuando nosotros miramos con fe, mis amados hermanos, déjenme decirle que sobrepasa cualquier situación del pasado, del presente, del futuro, de nuestra condición. Miramos lo que Dios tiene preparado para nosotros por fe y empezamos a caminar correctamente. El salmista, como vemos, levanta la vista y dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda, mi socorro? Pues él mismo hace la declaración correcta. Dice que su ayuda, su fortaleza, su protección proviene del creador del universo. Dice, mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Dice, no permitirá que tu pie resbale jamás. Jamás duerme el que te cuida. Dios siempre está al pendiente de todos y cada uno de nosotros, mis amados. Obviamente nosotros tenemos que comprender que el mejor lugar en donde nosotros podemos estar es en los brazos de Cristo, ¿verdad? Y Él tendrá y tiene el perfecto plan y el perfecto propósito para nuestras vidas. Así es que Él siempre va a estar cuidándonos. Y aún el día en que Él nos llame a su presencia, aún cuando Él permita que de alguna manera podamos pasar por tribulación, por enfermedad, por desierto, Él sabe que aún en esos momentos nos está cuidando. Solamente está dejando que nosotros seamos purificados en nuestra fe, que seamos acrecentados en nuestra fe. Y es por eso que Él permite que pasen ciertas situaciones. Pero a final de cuentas, mis amados, Él tiene tanto cuidado de nosotros que Él nos va a llevar a donde Él está, en esa promesa que nos ha dado, y Él va a cumplir su promesa porque Él es fiel. Y entonces no tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad? Este hermoso salmo, mis amados hermanos, habla acerca del amor del Señor por cada uno de nosotros. Habla acerca de su protección sobre nuestras vidas. Dice, el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche, ¿verdad? El sol te protegerá, el Señor te protegerá de todo mal de tu vida, dice. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Así es que, hermanos, debemos usar este salmo como una oración, no solo para nosotros, sino también para nuestra familia, para nuestros amigos, para todas aquellas personas que están enfrentando dificultades en su vida. La promesa de este salmo es que el Señor nos va a proteger de todo daño permanente. Amén. Porque aun cuando pudiéramos ver que la muerte es algo permanente, aún de eso el Señor nos está protegiendo, porque Él nos ha prometido vida eterna, resurrección para vida. Amén. El salmista no podía haber sabido que esto es posible gracias al sacrificio de una sola vez y para siempre, a ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque este salmo se escribió 1200 años antes de que viniera Cristo a la faz de la tierra, imagínense. Entonces, esto nos indica, ¿verdad? Y permite ver la significancia de que un día vendrá para traer salvación a quienes lo esperamos. Eso lo dice ya Hebreos 9:28 y se conecta perfectamente bien el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay que darle gracias a Dios porque Él siempre nos cuida día y noche. Gracias porque siempre está cuidando nuestra salida y nuestra entrada, y desde ahora y para siempre. Amén. Esa es la gran bendición que tenemos como hijos de Dios, mis amados hermanos. Ahora vamos a leer en el libro de los Hebreos, en esa carta que, como les dije desde el principio, es una carta que a mí me cautiva mucho estudiarla. Cada día que yo leo algo acerca del libro de los Hebreos siempre trae gran bendición a mi vida, cada vez trae más luz, y eso me motiva a poder enseñar cada vez más acerca de esta bendita declaración que hace el Espíritu Santo a través del escritor de la carta a los Hebreos, porque es bendición para nosotros. Este es el meollo de la fe que ahora nosotros ejercemos en Cristo. Nos enseña algo
maravilloso. Y yo les animo a que de verdad lo lean, lo mediten y que el Espíritu Santo les dé la luz que se necesita para poder tener el discernimiento completo de esta revelación que Dios hace a través de esta carta, mis amados hermanos. Aquí se nos enseña cómo Jesucristo se sacrificó por nosotros. Yo quiero hacer una observación, no es cantaleta, no es que el Señor siempre nos esté recordando que Cristo se sacrificó por nosotros, como cuando nosotros hacemos algo y estamos champando o estamos ahí haciendo de alguna manera la observación a cada momento para que la gente sepa que uno hizo algo por alguien. No, Dios lo hace para que nosotros estemos bien ubicados, mis amados, para que nosotros tengamos bien nuestros pies en la tierra y sepamos qué verdaderamente costó, qué verdaderamente fue ese sacrificio para la redención de nuestras vidas. ¿Por qué es tan impactante esto que nos enseña la palabra de Dios? Que solamente, y quiero decirles que es de trascendencia a la vida eterna. No solamente es de trascendencia humana, sino es una trascendencia hacia la vida eterna, hacia Dios mismo. Y por eso el Señor nos los muestra constantemente para que siempre estemos conscientes de nuestra verdad y que eso nos traiga a una mayor fe, a un mayor amor, a un mayor deseo de seguir conociendo cada vez más a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a leer de la carta a los Hebreos, capítulo 9, del versículo 16 al 28. Y dice la palabra de Dios: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Eso es real, o sea, cuando nosotros vamos a leer un testamento, pues es porque ya la persona que dejó alguna herencia, pues ya falleció, ¿verdad? Normalmente los testamentos se quedan guardados y hasta el día del fallecimiento de esa persona se le da lectura a dicho testamento. Y es así como esta carta nos hace esa observación. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquí está la declaración del diseño perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque el diseño perfecto de Dios nos lleva a muerte física para poder obtener la vida eterna, mis amados. Fíjense que voy a explicar algo muy especial respecto a lo que sucedió en el jardín de Edén. El Señor les hizo una observación a Adán y a Eva que no deberían de comer del fruto del árbol de la vida, que es la figura propia de Jesucristo, y también del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Gracias a Dios, la serpiente en su
dizque astucia, lleva a cometer pecado a Adán y a Eva al hacerles al tenderles una trampa. Y al hecho de que Adán y Eva, primeramente Eva presta oído a Satanás y hace lo que no conviene, ¿verdad? Desobedece a Dios. Bueno, gracias a Dios que tomó del árbol de la ciencia del bien, bueno, del bien y del mal, ¿verdad? Y eso, pues, solamente trajo como consecuencia la ley del pecado y todo lo que sufrimos, que fue una consecuencia bárbara, increíble, hasta la fecha y hasta el día que el Señor Jesucristo venga y se genere la consumación de los tiempos, el pecado tendrá señorío sobre el hombre, porque así se estableció esa ley de pecado. Y digo, gracias a Dios que fue eso, y que no fue que hubieran tomado del árbol de la vida, porque si hubiesen tomado del árbol de la vida, desgraciadamente ahí hubiera sido la muerte eterna y para siempre sin la posibilidad de la redención. Por lo tanto, por eso Dios puso límite y mejor sacó a Adán y a Eva del paraíso, de ese huerto de Edén, para efecto de que no fueran a cometer una atrocidad mayor que la de el haber desobedecido, haberse rebelado en contra de Dios y tener las consecuencias del pecado. Si hubiesen tomado del árbol de la vida, hubiéramos quedado eternamente y para siempre con la condición de pecado, porque a final de cuentas se hubiese desobedecido a Dios y se hubiera instalado también o instituido la ley del pecado, pero ya no pudiera haber redención, porque hubiéramos sido eternos, pero destituidos de la gloria de Dios. Jamás hubiéramos podido regresar al paraíso, al reino de los cielos, al reino de Dios, porque ya no habría la manera de redimirnos de esa condición. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Que como el Señor tomó provisión de esa condición, fuimos sacados de la presencia de Dios, pero con la opción y la posibilidad, por fe, de tener la redención en Cristo Jesús, en esa acción de una sola vez y para siempre, al haber hecho el sacrificio perfecto por nosotros. Y ahora tenemos la oportunidad de morir físicamente, pero de resucitar en Cristo Jesús, dándonos un cuerpo glorificado que nos permite en ese momento pasar a la vida eterna y estar con el Señor por siempre y para siempre. Amén. Esa es la bendición que tenemos ahora en Cristo Jesús, mis amados. Nos hemos dado cuenta de cuánto nos ama Dios. ¿Te has dado cuenta tú de cuánto te ama Dios? Imagínate que te amó tanto, pero tanto, tanto, que prefirió que saliéramos un tiempo de su presencia, del paraíso, de su gloria, para podernos dar vida eterna con Él. Ese es el gran amor que Dios tiene por nosotros. Y recordemos que Dios ha establecido que al que ama, Dios corrige, ¿verdad? Y tuvo la necesidad de sacarnos, darnos un correctivo muy severo, porque hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias del pecado, pero fue por amor. Y por eso nos enseña que al que ama, corrige. Amén. Entonces, tú te has dado cuenta, sabes que Jesús derramó su sangre para que recibieras el perdón total de tus pecados. Eso ya lo hemos estudiado, lo hemos platicado, lo hemos comentado, pero ahora necesito que tú ya lo tengas bien interiorizado, bien consciente, no solo en tu mente, sino en tu corazón, ¿verdad? La pregunta que quiero hacerte es, ¿entiendes que el pecado ya, que Jesucristo, perdón, ya ha pagado el precio por cada pecado que has cometido en el pasado y por cada pecado que cometerás posiblemente en el futuro? ¿Ya lo comprendes perfectamente bien? Ahora, eso nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿por qué era necesaria la muerte de Jesús? Pues el autor de la carta a los Hebreos señala, fíjense bien, tanto en el caso de un acto de voluntad como en el de un pacto,
que se usa la misma palabra griega para ambos, ¿verdad? Estos no entrarían en vigor sin que ocurriera una muerte. Por eso tuvo que morir Jesucristo, porque de otra manera nosotros no podríamos heredar si Jesucristo estuviese todavía con vida en la condición de hombre, ¿verdad? Entonces la muerte conduce a una herencia para todos nosotros, para todos los demás. Gloria a Dios, ¿verdad? Ese es el gran amor que Dios tiene por nosotros. Dice el versículo 18, de ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. O sea, Dios estableció el pacto de sangre desde el día en que tomaron la decisión de desobedecer nuestros padres, Adán y Eva. ¿Se acuerdan que ellos risoriamente, porque no es otra palabra, se tejieron unos delantales con hojas de higuera y quisieron cubrir su pecado, ¿verdad? Quisieron cubrir el conocimiento del bien y del mal, y por eso ya empezaron a tener pudor y empezaron a verse distintos, empezaron a ver la realidad de su condición cuando estaban ya fuera de Dios, ¿verdad? Entonces tratan de cubrir su pecado con hojas de higuera y Dios les cubre con pieles de animales, ¿verdad? Obviamente no lo dice la palabra de Dios, pero sí podemos inferir que esas pieles de animales pues fueron tomadas de seres inocentes. Dios tuvo que matar a cierto tipo de animales para poder despojarlos de sus pieles, ¿verdad? Desollarlos y poder cubrir la vergüenza, el, el, el pecado, la desobediencia, eh, esa situación de rebeldía de Adán y Eva. Y ahí es cuando se establece que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, mis amados. Entonces, también el escritor de Hebreos sigue haciendo un detalle de las cosas. Dice, la sangre del antiguo pacto, dice, y concluye que sin derramamiento de sangre, pues no hay perdón de pecados. Entonces, fíjense bien que este hombre hace tres declaraciones que contrastan el sacrificio de Jesús con los sacrificios inferiores bajo la ley. ¿Y por qué son sacrificios inferiores? Porque obviamente los sacerdotes y el sumo sacerdote tenía que presentarse con sangre ajena, ¿verdad? Y lo hacían con la sangre de los animales, inocentes, pero a final de cuentas sangre de animales. Y por eso se los considera sacrificios inferiores que la ley estableció. Pero, fíjense bien, ¿cuáles son los contrastes que genera el sacrificio de Jesús con los sacrificios de animales? Primero, Jesús estaba lidiando con el problema real, con la raíz, con el fondo del problema. Dice la palabra de Dios en el versículo 24 que Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, como lo hacían el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero del templo o en su defecto del tabernáculo que construyeron los hombres? ¿Verdad? Ahora dice la palabra de Dios ahí en el versículo 24 que era una simple copia del verdadero santuario. ¿Cuál es ahora el verdadero santuario que Dios realmente fabricó o se proveyó para sí mismo? Tú y yo somos ese verdadero santuario. Amén. Y obviamente el lugar santísimo celestial en el tercer cielo donde radica la presencia de Dios. Dice el versículo 24, sino en el cielo mismo. O sea, Cristo entró al lugar santísimo, al cielo mismo, a la misma presencia de Dios, al tercer cielo, hermanos, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ese es ¿cómo se llama? Que lo que Jesucristo estuvo o atacó de raíz con el problema del pecado. No se presentó en un santuario humano, hecho de manos humanas, sino se presentó directamente con Dios. Eso nadie lo podía hacer, ningún sumo sacerdote humano lo pudo haber hecho ni lo podría haber hecho, solamente Jesucristo.
y Él por eso se ofrece en sacrificio para poder llegar delante del Padre con el derramamiento de su propia sangre para el perdón de nuestros pecados, en favor nuestro. Después, el otro punto es que el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre, o sea, fue el sacrificio perfecto. Está en contraste con los sacrificios que se tenían que hacer cada año o a cada rato, ¿verdad? Cada que la gente pecaba tenía que ir y entregar, llevar un animal para el sacrificio, para ofrecer su sangre, para que Dios perdonara sus pecados, mis amados. Entonces, cada año tenían que hacer por lo menos eso, una vez al año. Y eso era indudable, o sea, no podían hacer otra cosa. Pero nuestro Señor Jesucristo, obviamente, con ese sacrificio perfecto, entró una vez, una sola vez y para siempre en esa condición de sacrificio. Dice el versículo 25, no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año, ¿verdad? Más bien, dice del versículo 27 al 28, dice, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Entonces, mis amados, como ese es el designio de Dios para nosotros, pues tengamos bien consciente que un día ustedes y yo tendremos que morir a este cuerpo físico. Ya sea que el Señor nos llame o que venga nuestro Señor Jesucristo, pero tendremos que quitar este estuche, este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que se sembró en corrupción. ¿Por qué? Porque no puede heredar incorrupción lo que fue sembrado en corrupción. Amén. Tendremos que pasar a otro estado, a otro nivel completamente diferente. El Señor nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo que fue sembrado incorrupto para que pueda heredar lo incorrupto, lo celestial, lo eterno, lo verdadero. Amén. Y como punto número 3 de ese contraste entre el sacrificio de Jesús, de nuestro Señor Jesús, y el sacrificio que hacía el sumo sacerdote humanamente a través de los animales, es que Jesús derramó su propia sangre. Jesús no ofreció sangre ajena, como lo dice el versículo 25, sino que a diferencia del sumo sacerdote, derramó su propia sangre, dice el versículo 12. Entonces, ya no se requieren más sacrificios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 23, estos sacrificios de animales ya no son necesarios. ¿Por qué? Habiendo cumplido su propósito, Jesucristo derramó su sangre una vez y para siempre, el sacrificio perfecto. Amén. Entonces, la oración de Cristo una vez hecha, la oblación, perdón, o sea, el sacrificio, el derramar su sangre, una vez hecha, es la perfecta redención, es la perfecta propiciación y es la perfecta satisfacción por todos los pecados de todo el mundo. Y así como lo clamó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Todo se ha cumplido. En Juan 19:30, ¿verdad? Dice, consumado es. Ahora bien, fíjense, cuando Jesús venga de nuevo, no será para cargar con pecado alguno. Eso lo dice el versículo 28 de Hebreos 9, sino más bien para traer salvación a quienes lo esperamos, a quienes hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Él. Amén. O sea, Él ya no va a volver a cargar con nuestros pecados, porque ya lo hizo. Y eso nos tiene que quedar bien claro, mis amados hermanos. Es por eso que podemos declarar que a Dios no le interesa de dónde nos ha sacado, cuál ha sido nuestro pasado, qué errores hemos cometido, qué pecados hemos cometido. Ya no tiene que haber carga de culpabilidad en nuestras vidas, mis amados, porque Jesucristo ya perdonó todos nuestros pecados. Ahora, en reciprocidad a ese amor que desplegó por nosotros en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesús, en reciprocidad nosotros ahora venimos a desear ya no repetir nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Entender que el pecado ya nos fue perdonado, pero que no tenemos el derecho a seguir pecando o a seguir con un estilo de vida pecaminoso, sino todo lo contrario.
Eso nos da la oportunidad de volvernos al Señor, ahora con manos limpias, ¿verdad? Con un corazón puro delante de Dios, al haber sido purificados por el lavamiento en la sangre de Cristo Jesús. Ahora eso nos da la oportunidad de habernos quitado la venda de los ojos que el enemigo había puesto en nuestras vidas y que no nos permitía, ¿verdad?, voltear a ver a Dios por el sentimiento de culpa. Mucha gente no se quiere acercar a Dios porque tiene un sentimiento grande de culpa y no comprende que Cristo para eso vino a la tierra, para eso murió en la cruz del Calvario, para eso derramó su sangre preciosa, para eso resucitó, para darnos esperanza, para darnos perdón, para darnos limpieza. Y mucha gente no lo comprende y por eso se avergüenza y dice, no, yo cómo me voy a poder acercar a Dios si he cometido tantos pecados, si me duele tantas cosas. No le basta más que tener fe en Cristo, hacer teshuvá, un arrepentimiento genuino y venir a los pies de Dios. Y ahora nosotros hemos tenido esa oportunidad. ¿Se dan cuenta de lo valioso que es entender todo esto? Mis amados, Jesús ya no va a volver a cargar con ningún pecado. Él se va a presentar con poder y gloria. Si vino en aquel momento en humildad, en una condición en donde Él se despojó de sí mismo, de su condición, de sus prerrogativas, de todo lo que a Él le correspondía por ser el Rey de Reyes, y en humildad se hizo como un siervo a semejanza nuestra, llevó todo nuestro pecado, nuestra culpabilidad a la cruz. Él no va a regresar en la misma condición. Ahora Él se ha levantado, se ha puesto en pie, mis amados hermanos. Ahora ustedes y yo creemos en un Cristo no solamente resucitado, sino ahora creemos en un Jesucristo glorificado, en un Jesucristo que se ha levantado para la gloria de Dios Padre. Y ahora vendrá con poder y gloria, ¿verdad? Ya no para cargar pecados, sino ahora para cumplimentar todo lo que en el tiempo postrero tiene que ser, para llevarnos con Él a donde esté eternamente y para siempre. Amén. Y para vencer al postrer enemigo que es la muerte. Y por eso se ha levantado con poder y autoridad, mis amados. Entonces, quienes esperamos a Jesucristo, pues tenemos la gran bendición y la esperanza propiamente dicho, válgase la redundancia, de que un día el Señor nos llamará o en su defecto vendrá por su iglesia y estaremos con Él eternamente y para siempre, gozándonos con el Señor, viendo cara a cara a nuestro Dios Todopoderoso, reinando, gobernando, dice la palabra de Dios. Estaremos con Él y con todos aquellos hermanos en Cristo Jesús que también tomaron la decisión de recibir a Cristo y seguirlo. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a decirle al Señor que le damos infinitas gracias. No tenemos ni palabras para agradecerle por nuestro Señor Jesucristo, por su Hijo, al que mandó y al que obedeció, y que gracias por su sacrificio de una vez y para siempre, ¿verdad? Ahora nosotros podemos recibir el perdón total. El sacrificio perfecto nos lleva a comprender eso y que nos ayude siempre a recordar hoy que todo se ha cumplido. Consumado fue y consumado es. Entonces, eso nos tiene que llevar, mis amados hermanos, a hacer una ruptura clara con el pecado, con ese antiguo estilo de vida que teníamos, con esa antigua naturaleza de ser. Ahora nosotros hemos sido revividos en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El Señor está trayendo a nuestra vida un estilo de vida diferente. Está trayendo a nuestra vida una condición en donde verdaderamente podamos ser hijos de Dios, transformados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Y que todo esto sea para bendición nuestra, para poder disfrutar aquí mismo la eternidad junto con todos nuestros hermanos de la fe. Ese es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Creo que el Señor está hablando muy, muy fuerte a nuestras vidas para seguir comprendiendo todo esto y la gloria sea para el Señor. Amén. Vamos a orar, mis amados.